Ok, vamos a empezar. El shur es Refuah Shleimo Moshe David Ben Miriam. Diga. Ok. Ayer tuvimos una machloikes entre Rabbonon y Rabbi Akiva con respecto al posuk Mishras Yain. El posuk completo lo tenemos aquí. El posuk está hablando en la parte de Nozen, Miyain, Shechor, Yazir, de vino, de bebidas embriagantes, se tiene que separar. Hoimetz Yain, Hoimetz Shechor lo ishte. Inclusive vinagre de vino, vinagre de bebidas embriagantes no debe tomar. Vejol mishras anovim lo ishte. Y todo lo que se utiliza para remojar, que está hecho de uvas, tampoco debe de beber. Ahora, cuando el posuk me dice kol mishras anovim lo ishte, ¿a qué se está refiriendo el posuk? Se está refiriendo a si es de que yo tomo un pan y lo remojo dentro del vino, me dice el posuk que eso tampoco se puede. La pregunta es, ¿qué es lo que nos vino a enseñar el posuk? Obviamente, estamos hablando que la persona no tomó un quesáis de uvas, porque si hubiera tomado un quesáis de uvas, entonces, ¿cuál es el Jesús del posuk? Que no puedo remojar mi pan en el vino. Por lo tanto, aquí vimos ayer una machloikes entre Rabbi Akiva y Rabbonon. ¿Qué es lo que el posuk Mishras Anovim me viene a enseñar? De acuerdo con Rabbonon, dijimos que este posuk me viene a enseñar tam que ikar, que aunque el puro hecho que el pan tiene el sabor del vino, ya hace que el pan esté prohibido. Y eso es una regla que vimos ayer, que Jajom me aprenden de aquí a Colato y de culo. Igual de que con el Nozi. Tan que Icar, cuando el Isur da sabor en el éter mismo se vuelve prohibido. Igual que lo encontramos aquí con Nozi, eso se aplica en todos los Isurim. Si es de que yo tengo una sopa y en la sopa le cayó un poquito de carne de neveile, y ahorita la carne de neveile le da sabor a la sopa, entonces está prohibido está prohibido comerse toda la sopa. O el caso que mencionamos ayer, yo tengo agua, le echo uvas al agua, quito las uvas y ahorita el agua tiene sabor de las uvas, entonces el Nozir ya no puede beberse esta agua. Eso es de acuerdo con Rabbonon, lo que Mishras Anovim me viene a enseñar, tam que ikar. De acuerdo con Rabbi Akiva, digamos que no, que tam que ikar lo aprendemos de Giule y Nochri. Igual de que yo tengo que cacherear las ollas que compro del Goy, porque las ollas expiden sabor a la comida que cocino allá adentro, entonces de ahí aprendemos que todo lo que tiene sabor de Isur se considera Osur. Entonces, lo que Mishras Anovim me viene a enseñar, mencionamos que nos viene a enseñar Eter Mitztarev le Isur, aunque el éter no tenga el sabor del Isur, pero me voy a comer el éter junto con el Isur, eso también se suma el éter al Isur y está prohibido. Esa es la majleja que tuvimos ayer con respecto a Mishras Anovim, que es lo que me enseña. Ahora, viene la Gemara y hace la siguiente pregunta. Estamos aquí en Mem Dalet Omud Beis. 6 líneas de abajo para arriba. Omar le Rab Achab le Rab Abio le Rab Ashi, mi de Rabbonon, Nishma le Rabbi Akiva. De los Rabbonon hay que aprender a Rabbi Akiva. ¿Qué quiere decir eso? Mi no hambre Rabbonon Nishra li tentam que ikan. Y mi cana, dan le jodizun shevet toiro. Rabbonon aprendieron de Mishras Anovim, tam que ikan. Y de aquí, dijeron los Rabbonon, igual que con Nozir encontramos tam que ikan, eso aplica a Kol Isurim Shebetoire. Le Rabbi Akiva Nami. Entonces, con la Rabbi Akiva hay que hacer lo mismo. Mishras nos viene a enseñar el Eder Mitzar el Isur. Mijana Tanan le Kol Isurim Shebetoire. Entonces, aquí hay que aprender a Kol Isurim Shebetoire. Igual que los Jajom aprenden de Mishras Anovim.
tam que ikan. Y de Nozir aprendemos que esto se aplica a todos los Isurim, se ve todavía únicamente a Nozir. De acuerdo con Rabbi Akiva hay que decir lo mismo, que ya que Mishras no me enseña Eter Mitzaref Leisur, hay que aprender de aquí que en todos los Isurim se ve Toire, Eter Mitzaref Leisur. Y eso va en contra de lo que dijo Rabbi Yochanan ayer. Rabbi Yochanan dijo ayer que esta junta de Eter Mitzaref Leisur se aplica exclusivamente a Nozir y no a otros lugares. Entonces pregunta la Gemara, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Rabbonon que aprenden de Mishras Novim, Tam que Ikar, Nozir, sí me puede enseñar a Kodishun Shevet Toire? Y de acuerdo con Rabbi Akiva, que aprendemos Eter Mitzaref Leisur, no me puede enseñar a Kodishun Shevet Toire. Contesta la Gemara. Eso es lo que le contó Rabbi Rabasi. Omar le dijo Rabasi, regreso a Rabbi Mishum de Ave Nozir Vejatos, Shnei Ksuraboim Keechot, Ve'ein Melamdim. Porque tenemos una regla. Shnei Ksuraboim Keechot, Ein Melamdim. ¿Qué significa Shnei Ksuraboim Keechot, Ein Melamdim? Para entender la Gemara hay que entender la lógica de Shnei Ksuraboim Keechot, Ein Melamdim. Es así. Generalmente cuando la Toire me dice una aloje, por ejemplo aquí, Tam que Ikar, en un lugar, yo puedo aprender de este lugar a cualquier otro lugar. Pero si es de que la Toire me dice la misma aloje en dos lugares diferentes, tengo una pregunta. ¿Para qué me lo dijo en el segundo lugar? Con que me lo digan en un lugar ya es suficiente para aprender a otros lugares. ¿Por qué me dijo en el segundo lugar? ¿Saben por qué me dijo en el segundo lugar? Para enseñarme que de aquí no puedo aprender a otros lugares. Porque si de aquí yo pudiera aprender a otros lugares, con una vez es suficiente. ¿Por qué la Toire me dijo la misma cosa dos veces? Para enseñarnos hasta aquí y no en otro lado. Por lo tanto, dice la Gemara, de acuerdo con Rabbi Akiva, que de Mishras a Novim aprendemos Eter Mitzaref Leisur, no puedo aprender de Nozir a otros lugares. ¿Por qué no? Porque hay un segundo lugar donde la Toire me enseñó Eter Mitzaref Leisur. ¿Dónde es eso? Con respecto al Korban Hatos, que ahorita voy a explicar cómo. Nozir, Ale Amram. Nozir, ya dijimos cómo, donde la Toire nos enseñó Eter Mitzaref Leisur. Hatos Mai, donde la Toire nos dijo en Hatos Eter Mitzaref Leisur, de Tania, la siguiente braise. Dice el Posuk, Kol asher iga bivsoro ikdash. Todo lo que va a tocar la carne del Hatos, esa cosa que tocó la carne del Hatos se va a santificar. ¿Qué quiere decir eso? La braise lo explica. Número dice, yo con la filo lo bala. Yo pensaría de que el puro hecho de tocarlo, si un pedazo de carne Julin toca un pedazo de carne Hatos, la de Julin automáticamente se vuelve Hatos, aunque no haya absorbido nada de la carne de Hatos. Talmud Laimar, Bivsoró Achiva Vivosal. No es nada más que la tocó y se la contagió, no es nada más eso, sino se tocó de tal manera que la de Julin absorbió de la de Hatos. Ahí es cuando me dice la Toire que la de Julin tiene el din de la de Hatos. H-Ibla, Bebosor. Ikdash, ¿qué significa Ikdash? Liot Kamoa. Que esta carne que tocó la de Hatos se convierte, tiene el mismo din que la de Hatos. ¿En qué sentido? Sheim Sula. Hagan de cuenta que esta de Hatos era Pigul, por ejemplo, y Tiposel. Esta que tocó la de Hatos, la de Pigul, y absorbió del Pigul, también todo ese trozo de carne se vuelve Pigul. Veim Sherai, y si es un pedazo de carne, y este caso es kosher, Toijal que Homur Shebo, se va a comer como el Homur de ella. ¿Qué quiere decir eso? Hagan de cuenta una carne de Shlomi. Tocó la carne de Hatos y absorbió de ella. Sabemos de que hay diferencias entre Hatos y Shlomi. Hatos es más Homur. ¿En qué sentido Hatos es más Homur? Número uno, se tiene que comer únicamente en la Azore. Número dos, se lo pueden comer únicamente hombres Kohanim. ¿Sí? Número 3, se tiene únicamente un día y una noche para comerlo. En cambio, el shlomi
Se puede comer fuera del Beis Hamikdash, se lo puede comer los dueños que son israelíes, tiene 2 días para comérselo, pero cuando la carne de Shlomi va a tocar la carne de Hatos y va a absorber de ella, todo este trozo de Shlomi se convierte como si fuera Hatos. Entonces, ¿qué es lo que vemos Shlomi es aquí? Kodashim Kalim, ¿no? ¿Qué? El Shlomi es Kodashim Kalim, ¿no? Sí, correcto. Sí. ¿Qué es lo que vemos de aquí? De aquí vemos Eter Mitztarev Leisur. ¿Por qué vemos Eter Mitztarev Leisur? Porque a pesar que este Shlomi absorbió únicamente un poquito de la de Hatos, si ahorita yo me voy a comer un korban o un quesais de este Shlomi fuera del Beis Hamikdash, es considerado como que si comí un quesais de Hatos fuera del Beis Hamikdash, a pesar que aquí no tengo un quesais de Hatos. Entonces, ¿por qué es considerado como que si comí un quesais de Hatos fuera del Beis Hamikdash? A la fuerza, porque decimos que el Eter Mitztarev Leisur. Entonces, estos son los 2 lugares donde Rabbi Akiva encontró el concepto Eter Mitztarev Leisur, y como lo encontramos Eter Mitztarev Leisur en 2 lugares, por lo tanto, eso me evita que ya no pueda aprender de aquí a un tercer lugar. Pregunta la Gemara, si de acuerdo con esto, en este momento la Gemara está entendiendo, igual de que Rabbi Akiva igual de que tuvimos una majloques entre Rabbi Akiva y Rabbonon con respecto a qué es lo que Mishras me viene a enseñar, Tam Keikar o Eter Mitztarev Leisur. La Gemara en este momento piensa que con respecto a Hatos tenemos la misma majloques, que de acuerdo con Rabbi Akiva, Hatos me viene a enseñar Eter Mitztarev Leisur, y de acuerdo con Rabbonon, Hatos me viene a enseñar Tam Keikar. Entonces pregunta la Gemara, igual que de acuerdo con Rabbi Akiva, ya que tenemos 2 sukim para Eter Mitztarev Leisur, eso me dice que eso me evita aprender a otros lugares. Entonces con Rabbonon también tenemos con respecto a Tam Keikar 2 Shnei Tzravim Keechot, también Hatos y también Nosir. Entonces, ¿por qué Rabbonon dicen que sí, que de Nosir sí pueden aprender a otros lados si tenemos Hatos que me enseñan el Tam Keikar? De acuerdo con Rabbonon. Entonces también tenemos Shnei Tzravim Keechot con respecto a Tam Keikar. Rabbonon a mí me habla, no se deja Shnei Tzravim Keechot vein Melauni. Contra la Gemara, Ambri Anu Mitzachzichino. Ahí, de acuerdo con Rabbonon, son necesarios los 2 psukim. Y cuando son necesarios los 2 psukim, ahí ya no aplicamos la regla de Shnei Tzravim Keechot. Porque cuando aplicamos la regla de Shnei Tzravim Keechot, cuando uno no es necesario, entonces si no es necesario, ¿para qué me lo escribió? A la fuerza para enseñarnos, dafka aquí, no en otro lado. Pero si son necesarios 2 psukim, entonces ahí sí puedo aprender a otros lados. ¿Por qué son necesarios 2 psukim? Rashi dice, esperen un momentito, luego vamos a ver unos minutos en la Gemara por qué son necesarios los 2 psukim. A ver, Rabbi Akiva, él dice, Maitzrichi, dice, ¿por qué dice que los necesitamos? No los necesitamos. ¿Por qué no necesitamos? ¿Por qué el pozo que se explica Rabbi Akiva? Visto en mi corazón, lo gobernos y no, dejo el mi corazón lo gambri. Muy bien, si la Torah hubiera escrito únicamente Eter Mitztarev Leisur con Hatos, tiene razón. El de Nosir sí lo necesitamos, porque no va a aprender Nosir de Kochim, porque Julin de Kochim lo gambrina. Elo, listo, Brahmono, Ben Nosir, Betaise Hatos, Betigmor Mine, dice Rabbi Akiva, hubiera sido suficiente que la Torah me escriba Eter Mitztarev Leisur con respecto a Nosir, y una vez que me escribe Eter Mitztarev Leisur con respecto a Nosir, ya no lo tengo que aprender, ya no me lo tengo que escribir con respecto a Hatos, porque si en Julin tenemos la jumbre de Eter Mitztarev Leisur, Colche que en Kochim vas a tener la jumbre de Eter Mitztarev Leisur. Entonces dice Rabbi Akiva, el posuk de Eter Mitztarev Leisur con respecto a Hatos es completamente extra. ¿Por qué? Porque lo puedo aprender de Nosir. Entonces, ¿por qué lo escribió? A la fuerza para enseñarnos en Melamdim. Eso es Shitas Rabbi Akiva, ¿sí? De que él lo dijo de Rahman Ben Nosir, Hatos, Betigmor Minera, condición de Torah, Kalgomar Minosir. Y como podría aprender todo de Nosir, entonces para que no escriben Hatos, a la fuerza, ya que el poto de Hatos es extra, eso es lo que me viene a enseñar en Melamdim. Pero Rabbonon,
que ellos dicen que de Nosir sí puede aprender a cola de culo. ¿Por qué no decimos que el pueblo de Jatos, que es extra, me viene a enseñar en Melamdim? Masik Srihi, los necesitamos los dos. ¿Por qué? Jatos le eter mitzarev le hizo. Aquí la acabamos de hacer de lo que dijo antes. En realidad, Jajomim opinan que el pueblo de Jatos me viene a enseñar eter mitzarev le hizo con respecto a Kochim. Por lo tanto, Julin y Kochim lo goman. Dafka Kochim eter mitzarev le hizo. Con respecto, pero Julin, ahí no decimos eter mitzarev le hizo. Mishraf, imaginamos Mishraf, Liten Tam que Ikar, para enseñarnos Tam que Ikar, Umikan, y de aquí aprendemos a Tadan Lejolatoy de Kulo. Eso es Chitas Rabonon, Verabia Akiva, Tarvayo le Eter Mitzarev le hizo, ya que los dos Tzukim, también el de Nosir, también el de Hatos, los dos ven para Eter Mitzarev le hizo, a Veloz de que Ejot, sale que los dos Tzukim miran lo mismo, mejor se saben que Ejot, en Melamdim. Esa es la machloques que hay entre Rabbi Akiva y Rabbonon. Nada más. Dijo la Gemore, Rabón están de acuerdo que el pueblo de Jadon nos viene a enseñar Eter Mitzarev Leisur. Pero eso es únicamente en Kochim. Y Julin de Kochim no puede aprender. Por lo tanto, Eter Mitzarev Leisur. Ahora, el pueblo de Nosir nos viene a enseñar Tam que Ika. Sale que de acuerdo con Rabbonon, tenemos un solo pueblo para Eter Mitzarev Leisur y un solo pozo para Tam que Ikar. Y como tenemos un solo pozo para Tam que Ikar, entonces no decimos Melamdim. Como tenemos un solo pozo y ese pozo que está en Julin, ese pozo se me viene a enseñar a Kola de Kulo Tam que Ikar. En cambio, el pozo de Jatos que para Eter Mitzarev Leisur me enseña únicamente con respecto a Kochim Eter Mitzarev Leisur. ¿Sí? Pero con respecto a Julin, no tenemos un poco que determinar el Leisur. Eso es Rabbonon. Y Giyule y Nochrin, que trajimos ayer, Rabbonon dice, no, de Giyule y Nochrin no puedo aprender nada. ¿Por qué no puedo aprender nada? Dijimos, porque son Hidus. ¿Por qué? Porque a pesar de que el sabor que expide la olla es tan Bibham, y con todo y toda la Torah lo prohibió, eso es un Hidus. Como es un Hidus, lo gambrino. De Giyule y aprender nada, entonces sale que y cuando tenemos un todo patán que Icar, sí puede aprender a Kola Toy de Kul, porque el de en coche. Eso es citar de Yule y Nochim. Con Rabbi Akiva, Yule y Nochim dijimos ayer que viene a enseñarnos Tam que Icar. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva opina de que no es un Hirus. ¿Por qué? Porque eso que la Torah le prohibió Yule y Nochim, me estás hablando cuando compro la olla del Goy, una olla que es Ben Yoimo, que cocinó el mismo día. Por lo tanto, Giyule y Nochrim no es Hirus, y como no es Hirus, Giyule y Nochrim sí me puede enseñar Tam que Icar. Y de ahí yo aprendo Tam que Icar para la escuela. Ahora, una vez que yo ya sé Tam que Icar, entonces aquí vino el pueblo de Nosir, el pueblo de Mishrasa no, ¿a qué vino? A la fuerza para Eter Mitzarev le hizo. ¿Y para qué vino el pueblo de Jato? Para enseñarnos que Dafka en esos dos casos de Mitzarev Leisur, pero en Kola Toy de Kulo no decimos de Mitzarev Leisur. ¿Sí? ¿Quedó claro la mascone de cómo estudia la buena Rabbi Akiva? ¿Está claro? Ok. Seguimos adelante. Omar le Rabbi de Rafkiana, 6 líneas antes de la Mishnah. Medio Modalev, 6 líneas antes de la Mishnah. Dice así. Omar le Rabbi de Rafkiana. Tengo una pregunta.
Tú me estás diciendo que de acuerdo con Rabbi Akiva, en Nosir, Eter Mitzaref le Isur, y si yo me como medio que seis de Anovim, medio que seis de uvas, si me los como en un sándwich con pan, el pan es Mitzaref para el Isur, entonces él lo ha de Tanya, eso que esto es una raíz. Dice el Poduk así, Mijol Asher Yaseh mi Gefen. Dice que está prohibido para no comer cualquier cosa que se haga de la uva. Ayain, Mihatzanim, desde las semillas, la cáscara. Limet nos viene a enseñar este posuk, al Isura y Nozir se mitztarfim ze imze. Sobre Isura y Nozir, de que se suman uno con el otro. Si yo como Hatzi que dais de Hartzanim y Hatzi que dais de Zagim, aprendemos de este posuk que soy Hayef, si soy Nozir. Pregunta la Gemara, ¿para qué es de un poco que me diga que Hatzi de Zag se suma a Hatzi de Hartzanim? Eso de Rabbi Akiva hizo ver mi starving. De acuerdo con Rabbi Akiva, el pan también se suma a los Zagim, el pan también se suma a los Hatzanim. Entonces, si es de que el Eter Mitzaref al Isur mi boy, es necesario un poco especial que me diga que los Hatzanim y los Zagim se suman. De Mishra Sanavim, yo ya aprendí que el Eter también se suma al Isur. Si el Eter se suma al Isur, ¿cuál se creen que el Isur se va a sumar al Isur? Entonces, ¿por qué necesito un poco especial para Zagim y Hatzan, para que el Zagim y Hatzanim se suman? Omar Leu, es así, hay diferencia. Isur de Eter de Basajas. El Isur de Eter se suman si me los come juntos. Yo me comí mi sándwich de uvas, ¿sí? Ahí es cuando voy a hacer Hayef, cuando me comí el pan junto con la uva. Ahí es cuando le transmitzaref le Isur. Y esto que el pueblo me viene a enseñar, Isur mitzaref le Isur, Isur de Isur bezea jarze. Aunque me lo coma uno después del otro. Me comí mi Hatzi de Zagim. Y después de un minuto me como mi Hatzi de Hatzanim, voy a hacer Hayef. Si yo me como un Hatzi de uvas y después me como un Hatzi de pan, no voy a hacer Hayef. ¿Cuándo le doy mi Mitzaref de Isur? Cuando me lo como en vasajas al mismo tiempo. Pero esto que me viene a tener el podo que Isur e Isur se suman, eso es se los come juntos. ¿Me está escuchando? Moishe no me está escuchando. Más o menos. Se va el sonido a veces, se va el sonido. Sí, se está yendo mucho. Un segundito, denme un minutito, déjenme checar algo. Ok, sí, ¿se oye un poco mejor? ¿Ahorita se está escuchando bien? Sí, ya se oye mejor. Sí. Ya se oye mejor. Sí, me parece que estaba el Bluetooth prendido y se estaba como que un poco interferencia con un aparato aquí. Pero creo que apagué el Bluetooth y creo que ahorita ya no hay problema. Ok, entonces, creo que ese será el problema. Ok, bueno, vamos a empezar la Mishnah. Pero sí quedó clara la Gemara, ¿no? Como la majada entre Rabbanan y Rabbi Akiva, ya con la tabla, creo que está bastante clara el resumen de lo que quedó. Ok, vamos a empezar una Mishnah, donde aquí también vamos a tener que hacer uso de tablas. Dice la Mishnah, Batzek shebesitkei areivo, masa que se encuentra en las grietas de una palangana. Si es de que hay un quesáis de esta masa en un solo lugar dentro de la palangana, dentro de la grieta de la palangana, entonces la persona tiene un hiyuv de anular este hometz, de quemar el hometz, de deshacerse del hometz. Pero si es de que el hometz, la masa que se encuentra en la palangana, es menos de un quesáis,
Botel bemiuto, ahí se anula por lo poquito que es y no hay necesidad de eliminar este Hometz. Ahora, aquí hay que entender dos cosas. Número uno, no estamos hablando de utilizar esta palangana en Pesaj. ¿Sí? Obviamente, si yo tengo esa palangana que tiene un pedazo de ¿cómo se llama?, de masa ahí pegado, obviamente no puedo usar esta palangana en Pesaj porque se le va a pegar el Hometz a mi comida. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de el din de Valiró Valimotze. Para que yo no transgreda Valiró Valimotze, yo tengo que eliminar el Hometz. Este Hometz que se encuentra pegado en la palangana, ¿lo tengo que eliminar o no lo tengo que eliminar? ¿Cuál es el tzad que lo tengo que eliminar? Eso se entiende oposo. Tengo Hometz, todo Hometz hay que eliminarlo. ¿Cuál es el tzad que no lo tengo que eliminar? El tzad que no tengo que eliminar es el siguiente. Este Hometz que está pegado a la palangana se convierte parte de la palangana, se hace parte de la palangana. Ya no se llama Hometz, ya se llama palangana. Ya no se llama Hometz. Y hay dos cosas, como vamos a ver en la Gemore, que lo pueden hacer que se llame parte de la palangana. Una cosa es cuando son pedazos pequeñitos de masa, como no tienen importancia, se anulan a la palangana. Entonces, aunque esto es masa, esto ya no es Hometz, esto es palangana, se volvió parte de la palangana, se anuló a la palangana. Otra cosa que vamos a ver en la Gemora, que es un factor muy importante, es el siguiente. En varias ocasiones, la palangana requiere de este pedacito de masa. ¿Por qué requiere? Porque hagan de cuenta, tiene un hoyo hasta abajo, la palangana. Este pedacito de masa tapa el hoyo. Entonces, este pedacito de masa está teniendo una función para evitar que el agua se salga de la palangana. Eso también es un motivo que hace que se convierta parte de la palangana. ¿Por qué? Porque la palangana lo necesita para que la palangana funcione. Entonces, ese es el tzad que nosotros tenemos aquí, que esta masa no hay que eliminarla en Pesaj. Porque se anula a la palangana. ¿Por qué se va a anular a la palangana? Ya sea porque es muy poquito, porque es un pedazo muy chiquito, menor de un kezait, o ya sea porque la palangana lo requiere para que la palangana funcione. ¿Sí? Y eso es lo que nos dice aquí la Mishneh, de que si es mayor de un kezait, no se anula la palangana y tengo que eliminar este Hometz de aquí. ¿Sí? Tengo que ir y tengo que tomar un desarmador, sacarlo de la palangana y quemarlo. ¿Sí? Si es de que es un pedacito menor de kezait, entonces en ese caso se anula a la palangana y ya no hay necesidad de eliminarlo en Pesaj. ¿Ok? La Mishneh no habló dónde se encuentra el pedacito de Hometz, el pedacito de masa. Eso lo vamos a ver en la Gemore. Dos maneras de verlo. Ok. Entonces lo que nos dice, si es más de un kezait bemó con ejot, tiene que ser, eso es un punto importante. Kezait bemó con ejot, tiene que ser un kezait en un solo lugar para que no se anule. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo kezait, pero en dos lugares? Tengo mitad de kezait de un lado y mitad de kezait de otro lado. Ahí, dice la Mishneh, no tengo que anularlo. Aunque si lo sumo es más de un kezait, pero ya que no está bemó con ejot, dice la Mishneh, no tengo que eliminarlo. Continúa la Mishneh y dice, vejen leini en tume. Lo mismo se aplica con respecto a tume. Yo tengo un kli y el kli lo tengo que se volvió tome el kli y lo quiero meter a la mikve. Pero sabemos de que para que meterlo a la mikve, aquí no puede haber una hatzitze. ¿Sí? Tiene que estar limpio. ¿Qué pasa si tiene un pedazo de masa pegado? Dice lo mismo. Y Makpitole o lo si a la persona le importa de ese pedazo de masa y lo quiere quitar, hoitzes. Entonces es hatzitze y lo tengo que quitar para meter el utensilio de la mikve. De Iro se ve Kiyumo, pero si es que la persona lo quiere ahí pegado, haré yo careimos como parte de la palangana y no lo tengo que quitar para llevarlo a la mikve. Aquí se dieron cuenta, hay un problema muy fuerte en la Mishneh, que Rashi dice Mefaresh Begemore,
que es lo siguiente. La Mishnah trajo la loje de la masa pegada a la palangana con respecto a Pesach, y con respecto a Pesach, ¿de qué depende? Si tiene más de un kezais o es menos de un kezais, ¿correcto? Después dijo, vejen legabe y tume, y ahí de qué depende. No depende del tamaño más de un kezais o menos de un kezais. Ahí depende, ¿es makpid o no es makpid? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Mishnah? Vejen le tume. Es diferente, ¿sí? En Hometz depende del tamaño, en Tume depende si lo quiero o no lo quiero. Entonces la Gemara va a hacer esa pregunta con que la palabra vejein está muy, muy rara aquí, como que no queda la palabra vejein. La Gemara va a hablar de eso. Ok, vamos a pasar a la primera parte de la Mishnah. Cuando la Mishnah dice que si es de que el pedazo de masa que está pegado a la palangana tiene que ser Hayev Levaer, y si no tiene que ser, no Hayev Levaer. Viene la Omar Abiuda Marshumel. Lo Shonu, cuando nosotros decimos que si tiene un kezais, lo tiene que eliminar, si está en un lugar que no viene a fortalecer. ¿Qué quiere decir eso? Las paredes, el fondo de la palangana, ahí es necesario el hometz para que el agua no se filtre. Pero en las paredes donde la presión del agua es mucho menor, o si es una palangana para hacer masa, por ejemplo, el agua casi no toca las paredes. Si están las paredes, cuando nosotros decimos de que un kezais lo tengo que eliminar, únicamente si es de que está en las paredes. Pero si es de que este kezais está en el fondo de la palangana, inclusive que tenga un kezais, no tiene que eliminarlo. Mijlal, de aquí podemos deducir, ya que Rav Yehuda Amar Rav nos está diciendo que esto que dice que Zais Hayef es únicamente, estamos hablando cuando el Kezais está ¿cómo se llama? Cuando el Kezais está en las paredes. Mijlal, aquí podemos aprender, de pocos mi Kezais, que si fuera menos de un Kezais, afilo bemokom shenosu lejade, que inclusive en las paredes, no Hayef levaer. ¿Sí? Eso es lo que vemos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos aquí lo siguiente. Aquí pongo la siguiente tabla. Ese es el Lishno Kamo. Ya que me dice Rabbi Yehuda que esto que la Mishnah dice, Hayef Levaer, vean donde puse el punto rojo. Esto que la Mishnah me dice Hayef Levaer, esto es únicamente en las paredes, pero en el fondo no tiene que Levaer. Entonces, cuando la Mishnah me dice que pocos Mikezais no tiene que Levaer, también está hablando en las paredes. Entonces vemos de qué es lo que opina el Lishno Kamo, que para que yo tenga que eliminar el hometz, yo requiero dos cosas, que sea también más de un kezais y que también son las paredes. Pero si es de que va a ser en el fondo o va a ser menos de un kezais, no tengo que eliminar el hometz. Eso es el Lishno Kamo. Y que además ni lo hace. Hay quien estudia en el din de Rabbi Yehuda Amar Shmuel sobre la seifo de la Mishnah. Que la seifo de la Mishnah dijo, si no tiene un kezais, entonces, entonces es botel bemiuto. Sí, se anula y no hay que anular, y que no hay que eliminarlo. Omar Shmuel, esto que me dijo la Mishnah, que si tiene menos de kezais, no hay que eliminarlo, eso no le vemos como su lejade, que eso está hablando únicamente cuando está en el fondo, en un lugar donde se requiere para fortalecer el clic. Pero si tengo menos de kezais en un lugar que no requiere fortalecerlo como en la pared, ahí Hayev Levaer. Entonces, ya que la misma está hablando de pocos mi kezais, se entiende, Mijlal, puedo deducir de kezais, afilo vemos como soy lejade, que si yo tengo un kezais, inclusive en el fondo, Hayev Levaer, sí hay necesidad de eliminarlo. Entonces sale que tenemos ahorita dos maneras de entender la Mishnah.
Para hacerlo en cortito sale así. De acuerdo con la primera manera, cuando yo tengo que eliminar el Hometz, cuando tengo las dos, ¿cómo se llama? Dos tartilegriutas, ¿sí? Cuando tengo dos problemas, que es también más de un quesais y también la pared. Pero si es menos de un quesais, o si es en el fondo, de acuerdo con el Lishno Kamo, no hay que eliminarlo. De acuerdo con el Lishno Vaso, es al contrario. Únicamente cuando tengo tartiletibuta, cuando es también pocos mi quesais y azul lejazek, en el fondo, ahí es cuando tengo que eliminarlo. Pero si es más de un quesais, o inclusive menos de un quesais, pero en la pared, ahí sí tengo que eliminarlo. Sale que tengo de aquí dos mahloikes entre el Lishno Kamo y el Lishno Basro. Una mahloikes que tengo entre el Lishno Kamo y el Lishno Basro es más de un quesais en el caso que ¿cómo se llama? Que está en el fondo, que de acuerdo con el Lishno Kamo, por cuanto que está en el fondo y lo requiere, lo anula y es como un pedazo de madera. En cambio, de acuerdo con el Lishno Vaso, por cuanto que es un quesais, tiene importancia y no se anula. Y la segunda majloques que tenemos es cuando es poco es mi quesais, ¿sí? Pero está en la pared, que de acuerdo con el Lishno Kamo, como es muy poquito, no tiene importancia y por eso se anula. De acuerdo con el Lishno Vaso, no, como está en la pared, no se anula y si hay que eliminarlo. Sí, estos son los dos leshoines que tenemos. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Ok, ahora. Nada más una pregunta, Rajes. Sí. ¿Quiere decir que cuando uno tiene menos de un kazait, ¿sí? Y está en la pared, tendría forzosamente que eliminarlo, ¿no? Esa es la majloikes. De acuerdo con el Lishno Vaso, sí. De acuerdo con el Lishno Vaso, por cuanto que está en la pared, no se anula al Kli. Y como no se anula al Kli, hay que eliminarlo. Y de acuerdo con el Lishno Kamo, dice, no, por cuanto que menos de un quesais no tiene importancia. Como no tiene importancia, se anula al Kli, aunque el Kli no lo requiere para fortalecerlo. Pero no se ha dicho que Bemasheu se tiene que eliminar. No. Bemashu echa a perder la comida. Si se me cae Hometz Bemashu sobre una comida, ya no me puedo comer la comida. Por eso, dije al principio de la milla, expliqué que aquí no estamos hablando de comer. Aquí estamos hablando con respecto a transgredir Validó Valimotse. Estamos hablando con respecto a lo tengo que eliminar o no lo tengo que eliminar. Pero Correcto. comer, te lo Filomeash. ¿Sí? ¿Y de qué depende si lo tengo que eliminar o no? ¿Se anula a la palangana o no se anula a la palangana? Y también sabes que hay dos factores que hacen que se anule. O que es pocos miquesais o que la palangana lo requiere para funcionar. Son las dos cosas que hacen que se anule. Y ahí es donde tenemos las dos lesoines. De acuerdo con el Lishno Kamo, mientras exista cualquiera de los dos factores, ya sea menos de quesais o que la palangana lo requiere, mientras exista uno de los dos factores, ya no tengo que eliminar. De acuerdo con el Lishno Basro, para que no lo tenga que eliminar, tienen que ser los dos factores. También pocos mi quesais y también que esté o soy lejazek. ¿Sí? Esa es la más lógica. Ahora, viene la Gemara y nos dice, Tania que Lishno Kamo, Tania que Lishno Vaso. Vamos a hacer una braise que va a decir exactamente como Lishno Kamo, una braise que va a decir exactamente como Lishno Vaso. Y dice así, Tania que Lishno Kamo, una pedazo de masa que se encuentra en las grietas de la palangana. Vemos como azul lejade, que se encuentra en el fondo. Eino hoitzet, no es hatzitze con meterlo a la mikve, de eino oive, y no transgrede valido valimotze. Vemos como sheino azul lejade, pero se encuentra en las paredes. Hoitzet, ve oive, si se encuentra en las paredes, ahí sí es hatzitze y sí hay necesidad de eliminarlo. Bamen, morim, cuando nosotros decimos que si se encuentran en las paredes hay necesidad de eliminarlo, ve que dais. Única debe quedar. Vuelve pocos mi quesais, pero si fuera que este pedazo de jóvenes menos con quesais, filo vemos con senosos lejadas que no jodos reino y ver. Inclusive se encuentra en la pared
no hay que eliminarlo. Entonces aquí claramente y vemos como Lishno Kamo. Y ahorita vamos a traer una braita que va a decir exactamente Betania que Lishno Basro. Una braita que es exactamente como Lishno Basro. Que ya leí un pedazo de masa que se encuentra en la grieta de la palangana. Vemos cómo su lejade se encuentra en el fondo, donde ahí se requiere para el funcionamiento de la palangana. Eino hoitzets. Eino oiber. Se encuentra ahí en el fondo, no hay que eliminarlo. Y para la mikve no es hatzitze. Vemos cómo eso es, bueno, en el fondo. Vemos cómo se nos lejade, pero si se encuentra en la pared, en ese caso, sí es hatzitze y si transgrede hay que eliminarlo. Cuando nosotros decimos que si se encuentra en la pared, cuando nosotros decimos que si se encuentra en el fondo, no hay que eliminarlo, pero si fuera un quesais, si fuera un yoizer mi quesais, inclusive que está en el fondo, también hay que eliminarlo y también es una hatzitza con respecto a la mikve. Entonces, claramente vemos aquí una braise que dice exactamente como el Lishno Kamo, otra braise que dice exactamente como el Lishno Basro. Dice la Gemara, estas dos braises se están contradiciendo en dos alojes, ¿sí? Se están contradiciendo, los dos alojes que circulé, se están contradiciendo las dos braises. Omar Rabuno, dice Rabuno, Sami Kilto Mahmihamirto, quita la kulá por la mahmirá, o sea, quita la primera. Te está diciendo, la primera es la cal, la que te está diciendo que si es más que si está en el fondo, nunca hay que eliminarlo, o si tiene menos de créditos, nunca hay que eliminarlo. ¿Sí? O sea, la primera la que dice que si tiene uno de los dos factores, ya no hay que eliminarlo. Entonces, decimos de que la primera, que es la kulá, hay que quitarla. Está mal esa raíz. La correcta es la segunda. ¿Quién dijo esto? Rabuna. En la tabla dice en Yotermi Kezait, la Lishna Kama, Sí. cuando es la pared, Hayab Levaer. Correcto. ¿Por qué? Porque aquí no tengo ningún factor. Dijimos, hay dos factores para permitirlo. Un factor es que es menos de Kezais, otro factor es que está en el fondo. ¿Correcto? Aquí cuando es más de Kezais y en la pared, no tengo ningún factor. Por eso hay que eliminarlo. Más que en esta braita dice que ahí tampoco habría problema. En la braita, en la última. En la braita, ¿cómo? ¿En qué caso? Aquí. En la última braita dice que el único caso que no hay problema es Pajot mi Kezait en el fondo. Así dijo. במקום שאין עשוי לחזק חוצץ ועובר. במה דברים הגמורים? בכזית, אבל בפחות מכזית, אפילו במקום שאין עשוי לחזק, אינו חוצץ ואינו עובר. לא, חוצץ. אבל בכזית, אפילו במקום עשוי לחזק, חוצץ ועובר. Aquí en esto está mal, entonces. No sé. Está en el astro, Aquí, está mal. no sé. Pero aquí la Gemara dice Jotzetz. O sea, eso es lo que dice. Que ahí es cuando diferenciamos entre fondo y pared. Pues si tiene más un Kezais, afilo vemos como soy lejano. Si tiene más un Kezais, inclusive en el fondo, también Jotzetz va a ver. En la segunda braisa. La segunda, sí. Aquí o sea, que las braisas están exactamente como tenemos los dos lesiones en la pantalla. No baiter. Sí. De cualquier manera, tiene que levantarse a Dani. ¿Qué? No, nada más. Gracias. Sí. Omar Abono, Sami Kilto Mahmihamirto. Quita la kulá por la mahmira. La primera, entonces, quédate con la segunda, que para decir que no hay que elevar necesitamos los dos factores. También menos de Kezait y también que es azul de Jafet. Si Rav Yosef Omar dice, Tanay Shakalto mi alma, que ya investigaste todos los Tanoim de todas las millones de las braises para decir que no existe ningún Tana que diga como Lishno Kamo y por eso mismo ya vas a decir que la braise que dice como Lishno Kamo está mal.
Ya checaste todos Tanoim, no, vamos a ver, hay un Tane que sí dice como Lishnokam. Entonces vamos a quitar este tache. ¿Por qué? Tanoim, en realidad, es Mahloikes Tanoim. ¿De dónde encontramos Mahloikes Tanoim? En la siguiente. De Tania. Apaz Sheifsho. Pan que se empezó a echar a perder, con todo y todo, Hayev Lebaer lo tiene que eliminar. ¿Por qué? Ya no se lo va a comer, ya está todo podrido, ya no se lo va a comer porque hay que eliminarlo. Porque aunque ya está podrido el pan, lo puede hacer polvo, lo puede pulverizar y lo puede utilizar como levadura para fermentar otras masas. Para fermentar otras masas, Rabbi Shimon ben Elazar dice, Mamet morim amurim, cuando nosotros decimos que un pedazo de pan que se echó a perder, hay que eliminarlo de Mekuyemet leajile, cuando todavía este pan está destinado, cuando están manteniendo para comerlo, como el caso que dijimos ahorita, que lo está manteniendo para utilizarlo como levadura para fermentar otras masas. Kofet Seor, pero un trozo, hagan de cuenta, tengo un trozo grandote, de un bloque grandote de levadura. Y esta levadura, digo ya, no la voy a usar como levadura, la voy a utilizar como una silla. La designó para sentarse sobre ella, botló, ya la anuló, y como la anuló, ya no hay necesidad de eliminarla. Entonces dice la Gemara, Rabbi Shimon ben Elazar batla, ya que Rabbi Shimon ben Elazar dice que un bloque de levadura que la destinó para sentarse sobre ella, la anuló y no hay necesidad de eliminarlo en Pesach, Michlal, podemos deducir de Tanekame, Sobarlo botló, que el Tanekame opina que no la anuló. Alma, vemos aquí, Kosovar Kol Kesais, aunque tiene un shiur mayor de Kesais, Avalgav de Mebate, los mejores opinan, aunque la anuló, lo botil no se anula y si hay que eliminarlo. Y Rabbi Shimon opina que no, que aunque sea más don Kesais, si ya la destinó por otra cosa, ya no hay necesidad de eliminarlo. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esta braise? Esta braise está trayendo un caso. El caso de un bloque de levadura que designó para sentarse sobre ella. La Gemara está comparando el caso del bloque de levadura que designó para sentarse sobre ella con el caso de Yoter Mikezait cuando está en el fondo de la palangana, que es también más de un Kezait, pero ya está designado no para comerlo, sino para otro uso. Entonces dice la Gemara, igual de que encontramos Mahloikes entre Rabbi Shimon y el Tanekame, con respecto a el bloque de levadura que designaban para sentarse, así también discuten el Tanekame y Rabbi Shimon con respecto a un pedazo de masa que se encuentra en el fondo de la palangana para evitar que se filtre el agua. La misma cosa de allá es la misma cosa que es de aquí. Por lo tanto, dice Rav Yosef, no tienes que quitar la primera braise, la como Lishnokamo, porque encontramos la cita de Rabbi Shimon ben Elazar que opina como Lishnokamo, que es más don que Zais, ya que no está destinado para comer, sino designado para otro uso, no hay que eliminarlo. Entonces, por eso mismo, no hay que quitar la braise. ¿Por qué no hay que quitarla? Porque tenemos la cita de Rabbi Shimon ben Elazar que opina como Lishnokamo. Pues decimos que la primera braise del Lishnokamo es como Rabbi Shimon ben Elazar, el Lishnobastro es como Rabbonon. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Ok? Hasta aquí está claro. Ahora, viene la Gemara y nos dice, Omar Lavaya, vaya a Yosef, muy bien. Tiratsto be Kezais. Ya contestaste la Mahloikes de Kezais. ¿Se dan cuenta en la pantalla? Tenemos dos Mahloikes, ¿correcto? Tenemos la Mahloikes de Yoider Mikezais cuando está en el fondo y tenemos la Mahloikes de Pocos Mikezais cuando está en la pared.
Entonces le dice a Vaya Rav Yosef, muy bien, encontraste una braise para explicar la machloikes de Yosef Miqueles cuando está en el fondo. Ese caso es muy bien, Rabbi Shimon ben Elazar y Rabbanon. Pocos Miqueles mitirasto, pero ¿cómo explicar la otra contradicción? Porque acuérdense, tuvimos dos contradicciones en las braises. Entonces, una contradicción la contestaste, pero la otra contradicción no la has contestado. No encontramos ningún man de Omar que diga que pocos miquesáis cuando están en la pared no hay que eliminarlo. Eso no has contestado la segunda contradicción. La primera dijiste es Machlok de Rabbi Shimon Rabbanon. La segunda contradicción la has contestado. Elo, si no, viene a Valle y nos dice una respuesta, que es la siguiente. A ver, Rabbi Shimon ben Elazar. En realidad, las dos braises son Rabbi Shimon ben Elazar. Y las dos braises no se están contradiciendo. ¿Cómo que no? ¿Cómo no? Velokashe, no se están contradiciendo. Las dos braises son Rabbi Shimon ben Elazar y no se contradicen las dos braises. Ha bemokom lisho, ha shelo bemokom lisha. Esta está hablando en el lugar donde llega la masa, en el lugar donde se amasa. Esta está hablando en el lugar donde no se amasa. ¿Qué quiere decir eso? De la Gemara solita no se entiende si no lo vemos Rashi. Es un Rashi largo, no lo vamos a ver adentro, pero te voy a explicar qué es lo que Rashi dice. Rashi dice lo siguiente, que en realidad no hay machloikes entre las dos braises, sino una braise cuando dice en Osui Lejazek, se está refiriendo en el lugar donde se amasa, o sea, la pared. La otra braise cuando dice en Osui Lejazek, se está refiriendo en el lugar donde no se amasa, que es el borde. ¿Qué quiere decir? Está diciendo lo siguiente, que en realidad las dos braises están hablando de cosas distintas. Y lo que la primera braise llama Ein Osui Lejazek, la segunda lo llama Osui Lejazek. O sea, tenemos aquí tres partes de la palangana. Tenemos el fondo, tenemos la pared y tenemos el borde. ¿Sí? La primera braise, cuando habló de la pared, se refirió con el Ein Osui Lejazek. La pared es como algo término medio. La primera se llamó a la pared Ein Osui Lejazek. La segunda braise, cuando dijo Osui Lejazek, se refirió a la pared. Y cuando dijo Ein Osui Lejazek, se refirió al borde de la olla, la parte superior de la palangana. Entonces dice así, la primera braise que me dijo, la primera braise es la cal, ¿sí? La que me dice que Osui Lejazek nunca tiene que levaer, está hablando del fondo. Si es el fondo, entonces ahí no hay que levaer, inclusive que sea un quesáis. Y cuando me dijo, Ein Osui Lejazek, que si es un quesáis, Hayab levaer y es menos de quesáis, no tiene que levaer, cuando dijo, Ein Osui Lejazek, se refirió a la pared, y si es la pared, ahí depende. Si es un quesáis, entonces tiene que levaer, si es menos de quesáis, no tiene que levaer. La segunda braise cuando dijo Asui Lejazek no se refirió al fondo. Cuando la segunda braise me dijo Asui Lejazek que hay diferencia entre Kezais y Pogos me Kezais, cuando la segunda braise cuando dijo Asui Lejazek se refirió a la pared. Y por eso hay diferencia entre Kezais y no Kezais. Y cuando dijo Ein Osui Lejazek, que ahí siempre hay que eliminar, se está refiriendo al borde de la palangana. Entonces sale que de acuerdo con esto, no hay machloikes en las dos braises, porque las dos braises opinan como Rabbi Shimon ben Elazar, que si es de que esta Jómez lo requerimos para otro uso, aunque sea más de un quesáis, nunca hay que eliminarlo. Si es de que está en la pared de la palangana, ahí es donde depende. Si es más de un quesáis, hay que eliminarlo. Si es menos de quesáis, no hay que eliminarlo. Y si es de que está en el borde, la parte de arriba, entonces ahí, inclusive que sea menos de quesáis,
ahí nunca se anula la palangana y ahí siempre hay que eliminarlo. Entonces, de acuerdo, esto es lo que dice Abaye, de acuerdo con esto, sale que no hay mahloikes entre las dos braises. Lo único es de que lo que una braise llamó Ein Osui Lejazek, la otra le llamó Osui Lejazek. ¿Sí? Lo que la primera braise llamó a la pared Ein Osui Lejazek, y ahí es donde distinguió entre Kedai y vos me quedáis. La segunda braise llamó a la pared Osui Lejazek, y ahí es donde distinguió entre Kedai y vos me quedáis. Pero en realidad sale de acuerdo con Abaye que no hay mahloket bichlá entre las dos braises, y las dos braises van como Rabbi Shimon ben Elazar, que si es un pedazo de homer que ya está destinado para otro uso, que no es un uso de comida, nunca hay que eliminarlo, aunque sea más de un quedáis. ¿Ok? Eso es básicamente el resto de la sílaba, así es como explica la memoria. Ahora, continúa la memoria y dice, Omar Rabashi, aquí nada más Rabashi viene a explicar esto que acaba de decir Abaye. Lo tuvimos, se lo vemos con Lisho Agavó de Agno. Cuando Abaye dijo de que se lo vemos con Lisho, ahí, de que la segunda braisa, cuando dijo no soy lejana, se refirió a se lo vemos con Lisho, no se refirió a la parte externa de ¿cómo se llama? Del borde, él lo asifsto de agua, eso se refirió a la parte de, como que a la parte de arriba del borde. Pregunta que Pshito, es obvio de que se refirió a la parte de arriba y no a la parte externa. Y hagamos no, Mao de también yo había pensado, Zindim de Otifumatiloso. Hay veces de que como que se sobresale, como que hay mucha masa y toca la parte de arriba, y por eso mismo la parte de arriba entraría en la categoría de pared y no de borde. Jamás menos, Rabashi nos dice no, que la parte de arriba ya se considera borde y ahí siempre lo tiene que eliminar y siempre lo tiene que eliminar. O sea que todo lo que Rabashi viene a aclarar es, cuando decimos borde, no nos estamos refiriendo a la parte externa, nos estamos refiriendo a la parte superior de la palangana. Ok. Omar Rav Nachman, Omar Rav, ¿cómo quién queda la lógica? Omar Rav Nachman, Omar Rav, lógica de Rabbi Shimon ben Elazar. La lógica es como Rabbi Shimon ben Elazar, que Rabbi Shimon ben Elazar dice que cualquier hometz que yo destiné para otra cosa que no es comida, no hay que eliminarlo. Eini, acá no es verdad, Omar Rabbi Barashi, Omar Rav, dijo Rabbi Barashi en nombre de Rav, antes también era en nombre de Rav, ahora también es en nombre de Rav. Intachponeo betit botlo, que únicamente cuando le embarra un tipo de cemento arriba, ahí es cuando la anula, pero nada más destinarla sin embarrar el cemento no la anula. Tajín lo tajlo. Entonces, la memoria, mandetania lo más mía, es más lo que estamos en qué opina Rav. Hay una opinión que Rav opina que el puro hecho de destinarlo para otra cosa ya es suficiente para no tener que eliminarlo. Hay otra opinión que no, que destinarlo no es suficiente, sino tienes que cubrirlo, embarrarlo con un tipo de cemento para que ya no tenga que eliminarlo. Eso es una versión. Y cada uno de otra versión, Omar Rav Nachman, Omar Rav, en la lógica de Rabbi Shimon ben Elazar. La lógica no es como Rabbi Shimon ben Elazar, que es suficiente designarlo. De Omar Rav Yitro Barashi, Omar Rav, Intach poneo betit botlo, porque Rav Yitro Barashi dijo en nombre de Rav que únicamente para que no tenga que eliminarlo, tiene que embarrarle el cemento arriba. Entonces aquí dos versiones, o versión número uno es de que tenemos mahloikes, si es suficiente designarlo o es necesario embarrarle el cemento arriba. Segunda versión es de que no, de que la lógica no es para Shimon ben Elazar y no es suficiente destinarlo, sino es necesario siempre embarrarle el cemento arriba. Okay. Y la lógica real es que sí tienes que embarrarlo. La lógica real es de que si así es como ya sea como el hija de Ambri o de acuerdo con el primer hija de Ambri, de acuerdo con los Amorim, que sí. O sea, si yo tengo un pedazo de homer, tengo una masa grandota, se me hizo dura y decido destinarla, ¿sabe qué? Doy adelante este pedazo de masa, es una silla. No, la loje no es suficiente. Eso, la loje para convertirla en silla, le tengo como que embarrar un poco una capa arriba de algo para que de esa manera ya no tenga que eliminarlo en paisaje.
¿Eso no es un poco comparable a Nukshe? ¿Qué? ¿No es comparable a Nukshe? No, es que Nukshe, eso es de que... Un segundito. Esto es... Aquí queremos decir todavía... Es menos que Nukshe. Nukshe sí tendría que... Sí está prohibido. Sí, Miderabón. Aquí queremos decir que Bichlal no está prohibido. Lo inutiliza. Sí. Lo inutiliza porque al ponerle cemento ya no lo puede utilizar. Sí. Pero ahí está el pedazo. Sí, pero estoy diciendo, una vez de que ya le puso el cemento arriba y ya lo destinó para otra cosa, Lejatjile ya lo puedo utilizar en Pesaj. Ya como silla. Si yo tengo una silla hecha de masa, no sé, dura, pero ya la embarré, le puse cemento arriba y todo eso, ya no hay problema. Pero Sí. si es pequeño, está ahí en la pared. Un poco adelante. Sí, ¿Qué? pero si es pequeño, está en la pared, el utensilio no tiene que ¿Si ponerlo. es qué? Si está pequeño el O pedacito. sea, ¿si es qué? Pequeño, o sea, si la Sí, masa todo es eso está hablando más de un Kezais. Si es menos de Kezais, ahí ya tuvimos menos de Kezais y yo lo destino para otra cosa, ahí ya tiene los dos factores. Cuando tiene los dos factores, menos de Kezais y también destinado para otra cosa, ahí, Lejulalma ya no hay problema. Todos eso estamos hablando cuando es más de un Kezais. Ahí es donde está la mejor en relación en el otro del Tanekame. Cuando es más de un Kezais, destinado para otra cosa. Porque es menos de un Kezais y esa es otra cosa y donde tiene los dos factores de éter, ahí ya no hay necesidad de eliminar. Y siempre y cuando no lo va a utilizar con comida en pesa. Exactamente, todo esto mientras no lo vayas a usar como comida. Estamos hablando para guardarlo en el closet y no tener que vendérselo al goyo y no tener que destruirlo. Pero obviamente no esta palangana no la puedo usar para no sé, para cualquier cosa en Pesaj. Plastilina. ¿Qué? Plastilina. Ok, plastilina. Yo tengo entendido que la plastilina eso entraría en Hometz Noksho. A lo mejor lo que sería lo siguiente. Yo tengo una plastilina, o más bien dicho, yo tengo una plastilina y esa plastilina yo ya la convertí en un adorno, haz de cuenta. Un adorno hecho de plastilina. Entonces ahí es donde a lo mejor ya entraría esto que estamos diciendo. Si es más de un Kezais, entraría en esta machloikes. Si es el puro adorno sería un problema, pero si yo le eché una capa de, no sé, laca encima, entonces ya no hay problema con el adorno. O si el adorno es menos de un Kezais, aunque no le haya echado la laca encima, ya no hay problema. ¿Sí? Ok. Seguimos adelante. Aquí digo, falta un poco, pero se está sencillo de aquí al final. Hay que apurarnos, esto es un poco tarde. Dice la Gemara. Estamos hablando aquí, tuvimos que cuando la masa está en la pared, ahí tuvimos, si es más de un Kezais, la tengo que eliminar. Menos de un Kezais, no la tengo que eliminar. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo dos pedazos menores de un Kezais, pero están conectados con un hilito de masa. ¿Se considera un pedazo más de Kezais lo tengo que eliminar o no? O ¿cómo se llama? Se considera dos pedazos de menos de Kezais y no los tengo que eliminar. Dice Roy, vemos, si es de que yo tomo este hilito y me voy a jalar los dos pedazos, se considera un solo pedazo y Jaeb Levae, pero si está tan delgadito este hilito de masa que cuando yo lo jale no me voy a llevar los dos pedazos, no Jaeb Levae, se considera como dos pedazos menos de Kezais y no hay que eliminarlo. Omarul, no, hombre, no lo veareimo. Cuando nosotros decimos de que si tengo dos pedazos, no se suman dos pedazos menos de un Kezais, no se suman en una palangana. Pero ¿qué es lo que más es el piso de la casa? Y cada pedazo es menos de un Kezais. ¿Los tengo que eliminar o no los tengo que eliminar? Hayab Levaer, aquí sí sumo los pedazos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? My time. De Zinin de Honish no ven porque a lo mejor cuando yo vaya a la casa vaya a juntar los dos pedazos.
Si son dos pedazos pegados a una palangana, ya que están pegados a la palangana, esos pedazos no se van a juntar. Por eso no tengo que eliminarlos. Pero si están en el piso de la casa, a lo mejor a la hora de variar la casa los junte y por eso los tengo que eliminar. Omarulo, Bobe Maro, preguntaron en el Israel. Vais valió Mao. ¿Qué pasa si yo tengo medio que desde con el piso de arriba y medio que desde con el piso de abajo? Ahí también decimos que a lo mejor el de arriba se caiga abajo y se junten o no. O únicamente cuando están en el mismo byte, ahí es cuando tenemos miedo que se junten. Pero si uno está arriba y otro abajo, no tenemos miedo que se junten. O vais a Mao, o si 20, que vais de al lío, no tenemos miedo que se junten. ¿Qué pasa si están uno en la casa y otro en el Axadro? Axadro es una área abierta que está fuera de la casa. A lo mejor ahí, que decimos, a lo mejor ahí como el Bait y el Axadro, uno va de un lado al otro y todo el tiempo están caminando de la casa al Axadro, a la casa. A lo mejor ahí sí tenemos miedo que se junten. Y otra pregunta, si tú me vas a decir que Bait de Axadro, ¿por cuánto que todo el tiempo están caminando de un lugar al otro? Tenemos miedo que se junten. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una casa interna y otra casa externa? Donde aquí se puede decir la conexión entre la casa interna y la casa externa es menor que la conexión entre la casa y el Axadro. Entonces, íntim se lo que entre la casa y el Axadro, si sospechamos que se van a juntar los pedazos de Hometz, ¿cuál es el din entre una casa interna y una casa externa? ¿Sospechamos que se junten o no sospechamos que se junten? Se la remore, Teiku. Todas las preguntas, Bait Valío, Bait Baxadro, Bait Nifnimisu, las tres preguntas los remore los deja en Teiku. Ok. Un poco más, Tono Rabonon, Apaz Sheifsho, pan que se pudrió, Venifselo Milejo Leodom, ¿para qué le dio leojlo? Ya no es comestible para el humano, pero el perro sí la puede comer. Metame tumasoichlin bekebeizo, venifsrefet ima tmeo de Pesach. Dice dos cosas. Se sigue llamando oigel con respecto a tume y se sigue llamando oigel con respecto a Pesach y se puede quemar inclusive con un pedazo de con un pedazo tome. ¿Por qué? Porque de por sí se tiene que quemar. De cualquier manera, de por sí se tiene que quemar y de por sí ya no es comestible, por eso se puede impurificar. De cualquier manera, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la Gemore? Si es de que yo tengo un pedazo que originalmente era comestible y ahorita ya no es comestible, pero todavía sigue siendo apto para el perro, se sigue llamando oigel, sigue estando en la categoría de oigel, tanto para lojes de tume, tanto para lojes de Pesach. Mishum Rabinoso nombro, no metame. El nombre Rabinoso dijeron no, de que con respecto a tume ya no se llama oigel, con respecto a tume ya no es metame, tomas oigel. Y se la que man habla de nada, como quién va a esas mishne. Claro, hombre betairos, hay una regla con respecto a los hijos de tume y tairo. Kola me yuhad le oigel odom, tome h ifsol milejo le kele. Todo lo que está designado para el hombre es tome hasta que se vuelve pozul, inclusive para el perro. Claramente estamos viendo de esta braise, que inclusive con respecto a lojes de tume, para que se deje de considerar oigel, tiene que ser que es pozul inclusive para los perros. ¿Como quién va esto? Que man de lo que Rabbi Nosson, porque Rabbi Nosson dijo que el puro hecho que ya no es comestible para el humano, ya no se considera oigel rabei tume. En esta raíz vemos de que para que no se considere oigel rabei tume tiene que estar pozul inclusive para el perro. Tono Rabono, Areivas Abadanim, las palanganas de los peleteros que ahí utilizan harina ahí para curtir las pieles y esas palanganas huelen muy feo. Shenosan le dijo que más sí le pusieron harina. Toslo y Shoyomim sí se la pusieron dentro de los 3 días antes de Pesach. Hayev Lebai. Decimos de con que la harina ya está en un clisuso y todo, con todo y todo, hay que eliminarla. Pero si esta harina la pusieron en esta palangana de los peleteros 3 días antes de Pesach,
Y no hable a decir que de aquí a que llegue Pesach, que esta harina va a estar tan apestosa que ya no hay necesidad de eliminarla. Omar Rabinoso, cuando nosotros decimos que dentro de los 3 días sí hay que eliminarla, que nada más puso la harina y no metió pieles adentro. Pero si puso pieles dentro de esa palangana, en el momento que ponen las pieles, esa harina se vuelve no comestible inclusive para perros. Entonces, si es de que puso menos de 3 días de perros, puso harina y también puso las pieles, desde ese momento esta harina ya no es comestible y ya no hay necesidad de eliminarla para Pesaj. Omar Robo, aloje que rabinoson. La aloje es como rabinoson, que si ponen pieles junto con la harina en esas palanganas, afilo yo mejor, afilo shoajas, inmediatamente esta harina se descalifica, esta harina deja de ser oigel y ya no se transfiere en Pesaj y ya no hay necesidad de eliminarla. ¿Ok? Vamos aquí. Koyach. Okay. Muchas gracias. Buen día a todos. Buen día a todos. Buen día. Gracias, Koyach. Buen día a todos.